Bueno, mi tema el día de hoy es un poquito más técnico y tiene que ver con un trabajo que hemos realizado en colaboración muchos actores, la Iberoleón, Plataforma por la Paz, Justicia en Guanajuato, colectivos, la Brigada Independiente de Búsqueda de Hasta Encontrarte de Irapuato, mujeres buscadoras que buscan en autonomía, sin instituciones estatales como tal, ¿no? Quizás conocerán al grupo, y otros colectivos también. Y se titula así: Más allá de las cifras, metodología, ética, técnica, replicabilidad. ¿De qué? Pues de un ejercicio que llevamos muchos años haciendo y repitiendo, que es el mapeo de fosas clandestinas en Guanajuato, y un centro de datos que pueden visitar incluso en la página, ¿no?, de Iberoleón. Centro de datos se llama por el momento, y esta es la experiencia recolectada como para poderla replicar o explicar. Entonces, igual no voy a lo técnico de todo, pero es una recuperación de toda esta experiencia. ¿Por qué? Porque ya otras instituciones han querido replicar, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla, el ITESO, que es la Jesuita de Guadalajara, y hay otros ejercicios, pero son distintos en cuanto a sus fuentes. La Plataforma Ciudadana de Fosas, los informes de Ibero Ciudad de México, el país de las 2000 fosas, hace ya 8 años, ameritó para Marcela Turati y su equipo, la periodista Marcela Turati, hasta el premio Gabo ahí en Colombia como reportaje periodístico, pero son informes con diferentes características, y este es un intento de ir un poco más allá, ¿no? Pero bueno, todavía está en camino el trabajo, pero lo pueden visualizar así. Aquí no tengo internet, por eso copié al menos algo para que vieran de qué se trata. Es un micrositio, una página vertical, ¿no?, que corre hacia abajo, no tiene otras pestañas. Esas también son decisiones técnicas que vamos a ver, si lo haces tipo blog, qué proyección puede tener en redes sociales. Por ahora es una página tipo la de la Ibero, ¿no?, por ejemplo, de la universidad, pero micrositio con su dirección. Aquí quienes colaboramos en esta fase, por lo menos, ¿no?, están varias. También fue parte de proyectos que se comentaron en la mañana en la otra conferencia, estos del PRONAI, PRONACES, del ex CONACYT, ¿no?, de la Secretaría actual de Ciencia y Tecnología, Humanidades. Y bueno, el resultado en este sentido era el primer objetivo, porque ya lo habíamos hecho también en 2020 parcialmente con PopLab, que es otro medio que ha colaborado para esto. PopLab, Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, ahí lo pueden seguir, ¿no?, en sus redes. Habíamos ya hecho en 2020 un mapa de fosas clandestinas que se presentó mucho, y el primer mapa fue en Guanajuato, de hecho, tan detallado, y esta es la versión 2024-2025, pero hecha ahora sí en el servidor de la Ibero, ¿no? Como pueden ver ahí arriba, consta de 5 tipos diferentes de fuentes, y ese es un primer elemento que lo hace diferente de cualquier otro que mencioné. Tiene fuentes oficiales, que es la azul, que es la Fiscalía del Estado de Guanajuato, con sus problemas en comunicar la fuente, que por eso se hace este ejercicio, para mostrar que sí se puede hacer un registro y un mapa, y la autoridad no lo hace, o sea, tiene un fin político. Luego vamos a ver el análisis, pero ya lo estoy yo ya anticipando. Fuente de ¿cuál es la amarilla? Perdón, era Fiscalía, y la azul es Comisión Estatal de Búsqueda en sus informes trimestrales. Pero tiene fuentes de prensa hasta 2020. La única fuente para enterarte de que había pasado un crimen atroz, como es ocultar un cuerpo o peor, era la prensa. No había fuente de Fiscalía, no había registro nacional, oficial, nada. La prensa publicaba algo muy escueto, que normalmente es un parte policíaco, un parte de la Fiscalía, que le dice al reportero que acude a la fosa, en el campo, en una casa, en cualquier lado, en el lago, ¿no?, en la laguna, etcétera, y le dice, publica esto. Prácticamente era una información muy controlada. La información sobre violencia, este es otro tema, pero en México en general, y aquí también en el contexto que comentaba Alejandro,
puede gotear hacia la gente o no, y las autoridades son las que más han podido controlar el lenguaje que se usa. Si se llama narcofosa es estigmatizante, si se llama fosa clandestina un poco, si se llama fosa ilegal o fosa común quiere decir otra cosa. Tanto el lenguaje como la cantidad de información. Hasta 2020 entonces lo de prensa era lo único que teníamos y era filtrado por la Fiscalía, que es la autoridad que puede procesar estos sitios. No había brigadas, colectivas, la gente podía encontrar un cuerpo semienterrado, enterrado y lo denunciaba y ya se iba y no veía cuántos eran y quiénes son, ¿no? Sabemos que este es un fenómeno un poco triste, duro, delicado de afrontar, pero una parte, que no la mayoría, pero de personas denunciadas como desaparecidas, una parte de ellas son, la menor parte de hecho, hay que decirlo estadísticamente, pero son encontradas sin vida, a veces, no siempre tampoco, pero sí en contextos de este tipo como las famosas fosas clandestinas, comunes o masivas, ¿no? Bueno, este es como un focus, más por ejemplo sobre Irapuato, ya ven los colores diferentes porque están dos fuentes más, la brigada de dos colectivos que se formó en 2021 y 2022 y la brigada que mencioné de Hasta Encontrarte de 2022 a la fecha. Eso fue un trabajo colaborativo con las colectivas que traían aquí, en papel, en libretas, en un Excel, de repente, su base de datos muy fragmentada. Entonces, la excusa del mapa fue también para que ellas trabajaran sus bases de datos y nos apoyáramos mutuamente. Ellas concedieron una información que casi nadie tiene, porque no la tiene ni la autoridad. Es decir, esos puntos ahí de morado no están en los mapas de la Fiscalía ni de la Comisión de Búsqueda. Mapas, digamos, mapas no tienen, pero informes. La Fiscalía tiene un mapa parcial. Están solo documentados por la brigada. Tiene un valor como social y político enorme, también de desobediencia civil para mí. Entonces, el hecho de ponerlo acá fue valorado por ellas, tuvimos que platicar bastante con ética para qué se va a publicar, qué no, etcétera, pero pues son parte de su vida diaria y sus hallazgos, ¿no? Bueno, también en esa página van a encontrar datos, informes descargables, etcétera, pero estamos viendo cómo actualizarlo desde este nuevo laboratorio o espacio que creamos en la Ibero Reón, que es el Red Lab, ¿no? Bueno, estas fosas también comunes, que es de los cementerios, pero no voy a meterme tanto en el tema de explicar todo esto, pero lo pueden ver en la página, ¿no? Pero se van comparando diferentes fuentes. Y ahí pueden descargar, estudiar el informe, usarlo como insumo, etcétera, y también las gráficas. Gráficas como esta, ¿no? Que seguimos trabajando. ¿Por qué la puse acá? Déjenme ver para no olvidar. Porque además de las fosas clandestinas hemos estado trabajando con colores diferentes, quiere decir que no había acuerdo de cuántas personas desaparecidas había en Guanajuato. Hasta 2019 el registro nacional todavía no lo habían hecho, no existía. Cerraron el registro anterior, ¿no? Con cierto número de personas, en Guanajuato 621. Y por un año y medio nadie supo, pero ya había colectivos, ya empezaba que las organizaciones acompañaran, nadie sabía exactamente. A través de una investigación con datos, se empezó con un dato de 2.104, o sea, de 600 ya eran 2.000 en 2019, y ahí puede seguir más o menos hasta los 5.130 que se tienen ahora con fuentes diferentes. Pero entonces, ya mencioné esto. ¿Qué paso seguir para crear un mapa de ese tipo? No voy a todo detalle porque a lo mejor todavía esto es más metodológico, ¿no? Fuentes son diferentes, cada una tiene una manera de procesarse, que puede ser muy técnica, y cuando vamos a otras universidades, o en la misma Ibero, o a Puebla, sí les explicamos a detalle, y esto dura 3 horas, pero ahora no, 2 minutos nada más. Solo decir que cada fuente tiene una manera de conseguir la información. Solicitud directa, presionar incluso al comisionado o al fiscal, por transparencia, la Plataforma Nacional de Transparencia sigue siendo una buena fuente, etcétera. O informes
Por ejemplo, nosotros usamos un informe del colectivo Hasta Encontrarte también. Luego fuimos con el colectivo y su brigada a corroborar, pero una partecita ya la tenían en un informe. Bien, pero también informes de otros estados, porque creo que este trabajo es el más profundo y el más completo para Guanajuato. Hay informes de la Ibero Ciudad de México y otros grupos, Data Cívica se llaman, ONGs. Son más generales, o sea, no llegan a contar todo lo que se ha encontrado en Guanajuato de hallazgos y personas. Aún así pueden tener algún complemento, alguna fuente. Este es más profundo, pero es de un estado solo. Ellos lo hacen de todo el país. Por eso, un poquito para hacerlo también más rápido, solicitan información más disponible, más fácil de encontrar. Pero si cada estado lo trabajara muy, muy a fondo, tardas un año a lo mejor, pero sí tendríamos un panorama. Por eso hacer trabajo colaborativo con estados vecinos podría ser una solución. Lo haríamos con mucho más a fondo para el país, visibilizando. ¿Se fue? No. Bueno, fuentes sociales son esas que mencioné, informes y brigada. Aquí algunos ejemplos, no voy a ya comentar, pero lo muestro por lo menos, como que dije, no solo algo escrito, al menos ven. Ese de allá es un intento que hicieron el sexenio pasado, que se quedó hasta 2023, de mapear con Comisión Nacional de Búsqueda, que es la entidad, digamos, la institución encargada de la búsqueda independiente de la investigación de un delito en México y en el Estado también. Pero se quedó corto, o sea, en Guanajuato llegó a 153 sitios, cuando ya teníamos documentados en ese momento más de 400. Pero por lo menos, digamos, hasta ahí llegó y es una fuente. Fiscalía tiene a su vez, gracias yo creo a estos esfuerzos, acaban de modernizar su sitio, por ahí luego aparece, y estas respuestas que dan, y ahora tienen 144 sitios donde sí encontraron a personas, como dicen el colectivo, o sea, personitas, a tesoros, pues, finalmente huesitos también, pero que pueden ser identificadas y aunque sea así, regresar a casa de alguna manera, ¿no? Este sitio ahora tiene 144 lugares, aunque faltarían todavía otros 300-400 más, que nosotros sí tenemos. De hecho, la misma ley aconseja crear esos grupos de vinculación con autoridades para compartir bases, ¿no? Pero no se ha hecho. Así está como se hace en Excel, ¿no? Esta es de la brigada de búsqueda y esa arriba se pueden descargar, de hecho. O sea, no es secreto, no se transparenta, porque pues, si alguien quiere estudiarlo o revisarlo con nosotros, o los periodistas y así, ¿no? Bueno, y ahí viene este de arriba, es el informe de comisión de búsqueda estatal. Se tiene que modificar todas estas fuentes individuales, fiscalía, esta y esta, se tienen que uniformar en una sola, ¿no? Y aquí está uniformar. Cada una te dice algo, pero no todo. La comisión de búsqueda te dice, encontramos un número mínimo estimado de individuos, 3. Posiblemente una mujer, pero el número mínimo estimado de individuos es una estimación que hacen ellos en el mero momento ahí. Fiscalía, en cambio, como tiene el deber legal de procesarlos y saber quiénes son y cuántos son, te dice, no, fueron 4. Hay que cotejar cada lugar, qué sé yo, Barranca de Venaderos, donde encontraron, lo que dice una institución con la otra y lo que dice eventualmente las familias que fueron ahí, que también a veces dicen, no, número mínimo 3 no, eran 10, sí ha sucedido, no es seguido tampoco, pero sí sucede que, entonces se uniforma todo en una cosa así, ¿no? Se cruza y uniforma. Pasando a otro, bueno, lo pasamos a un mapa de datos. Yo no soy ni matemático, ni técnico, ni nada, y esto es, de hecho no requiere un gran conocimiento, y he tenido apoyos para hacerlo, pero me enseñaron a usar por lo menos GeoJSON, que suena un poco raro el nombre, pero GeoJSON es uno de los mejores sitios para georreferenciar. Mira, este es este. Entonces, de cada lugarcito, por ejemplo, Rancho Nuevo de Llanito, donde encontraron fosas masivas recientemente, creo que en mayo, ¿no?
hay que cotejar el Google Maps. A veces no se encuentran esos ranchos en el mapa de acá, no están en el listado, entonces hay que buscar físicamente, caminar en el mapa hasta encontrarlo tú, y si no está escrito como estos, pues lo cotejas con Google Maps o con otra base como esta, que es muy buena, aunque parece muy rústica, una página de los años 90, parece, si la ven, o sea, es muy retro, Pueblos de México, pero es muy buena. Tiene todas las rancherías con 20 habitantes, acá la tienes, te dice dónde está. Entonces, ahí te ayuda para ubicar en el mapa el cruce de todo esto, de estas 4 bases, pongamos así, también la de Segop, de salud. Y te da un código que lo metes a tu tabla de Excel, ¿no? A partir de eso, de esa tablota de Excel, está toda la información y el GeoJSON que te dice el mapa. Eso lo pueden traducir, ahora este fue la Ibero, pero un diseñador experto lo puede hacer y lo traduce a el mapa que vimos al inicio. O sea, diseña ya el mapa con los circulitos, los colores por fuentes, etc. La idea, eso es muy, la verdad, quien trabaja esto sabe que esto es muy básico. Para mí, igual no, pero que soy de ciencias sociales, pero realmente es básico para... Lo que no sería tan básico para hacer análisis de contexto y de las lógicas de la desaparición en territorio es 2 cosas. Uno, historizarlo, o sea, hacer que el mapa cambie y aparezca dinámicamente cuando colocamos años. Se puede hacer a través de estas tablas, pero no ha sido muy fácil ahorita en la página que está ahora, pero sí se puede. La otra es el propio mapa. A ver si se ve el mapa, ahorita lo vemos otra vez. Esta es la tabla de entrada de los datos ya sistematizada, esta sí está en la página web, pero el mapa, para verlo así, a ver si aparece nuevamente acá, historizarlo, o sea, que pueda caminar como una película y no como una foto, y que se superponga con capas. Este solo es un mapa de hallazgos de fosas clandestinas y otros contextos de hallazgo. Pero, ¿por qué no lo sobreponemos con cuántos desaparecidos hubo en la colonia Che Guevara de Irapuato? Acá. Y hay un mapa de calor. ¿Cuántos homicidios ha habido en el mismo periodo, año por año, colonia por colonia? Bueno, eso es una tarea legal establecida en la ley de las autoridades, pero tampoco así como tal no usan estas herramientas, no lo hacen. Lo hacen de manera un poco más empírica o tradicional, pero... Y si ahí le ponemos información sobre las tomas clandestinas de carburante, ¿no? De hidrocarburos, o donde pasa el tren donde se suben a veces personas migrantes en tránsito, y si lo sobreponemos a los feminicidios, etc., todas las capas individualmente, cada una se pueden hacer. En un mapa así, histórico, o sea, año tras año como película o como foto, no lo hay, yo no lo he visto ni en otros lados, ¿no? Hay cartografías críticas tipo recursos naturales, con puestos militares alrededor, también eso es importante. Por ejemplo, aquí abajo, están los cuarteles militares de donde salieron integrantes de Sedena en 2017 y fueron a desaparecer a José Salvador Cárdenas. Fueron a un operativo supuestamente, pero resultó una desaparición forzada de las que hablaba Alejandro, ¿no? Bueno, muestro ahora algún ejemplo de cómo se podrían usar, ¿no? A ver aquí donde estábamos, diseño web, trabajo participativo, ya lo mencioné, pues sobre todo con 2 brigadas en este caso, pero también en la Ibero tuvimos un taller con Centro Pro, Serapaz, Plataforma, Guanajuato, etcétera, en que ellas compartieron lo que recordaban de sus primeras búsquedas. Aquí está con trabajos de memoria. Entonces armamos una línea del tiempo de las búsquedas que en realidad también coincide con los hallazgos, pero le podemos llamar, o sea, son las 2 lógicas discursivas. Fosa clandestina es efectivamente la violencia, el terror, pero búsqueda, hallazgo y esperanza sucede lo mismo en el mismo espacio, pero es la narrativa de la contramáquina, diría Rosana Reguillo, ¿no? O sea, es verlo también de otra manera. Por eso el taller lo llamamos recordando memoria de las búsquedas, no de las cosas. Claro que
había fosas, pero es una memoria de ellas actuando en ese espacio como colectivo, ¿no? Y aquí están como los mapeos colaborativos que hicimos ahí en papel, que un poco ayudaron a esta línea del tiempo, ¿no? Hacer difusión de esto también empieza a visibilizar el proceso, lo puede usar la prensa, la fuente está libre, se puede entonces continuar para que tenga un impacto social, mediático, político, de política pública, hacer los registros, etc. Ahí está el día de la presentación los colegas, las colegas, también la brigada, RAI, varios ahí, pero salió en Milenio esa. Pero estos son los estudios anteriores que los pueden encontrar así, en Data Cívica, informe de fosas Guanajuato 2009-2020, pero también en PopLab, es viejito, ya quedó como era, el nuevo es este, que les mostré, pero digamos, es un esfuerzo que ya lleva, así, sin decirlo fácil, pero pues 6 años, ¿no? El uso, si es académico, es social porque los colectivos a veces lo ocupan o piden más bien información para que tú se la des o le mandes la pantalla y dices, pues sí, aquí tenemos como que esta serie de fosas, la fiscalía ya fue, pero también fue la brigada y encontró más. Es decir, de algo sí ha servido, es decir, bastante, ¿no? Pero también como un uso político, estratégico, contencioso, de visibilización en redes sociales o de impulsar los registros que por ley deben de hacer de esto, pero no lo hacen. A la fecha no hay. Y la replicabilidad en un esfuerzo comparado, ¿no? ¿Por qué contra máquina le dije? Porque pues sí hubo un patrón sistemático de negaciones del fenómeno, como sucede en general a nivel político también de otros estados nacionales, etcétera, en que después adoptan el problema de una manera hasta tipo trofeo, tipo política de me lancé, pero por un tiempo normalmente hay una fase de negación, de negacionismo, o sea, de que no hay desaparecidos y no hay fosas. Bueno, hay mucho documento de esto, no los voy a leer, figuras públicas, menos públicas, me centro en el Estado, pero existen también a nivel nacional, aunque quizás en esta época sí había un descaro y un lenguaje mucho mayor, con mucho hincapié pues en que no había que preocuparse de nada, la violencia aquí no llegaría, y en cambio estaba subiendo a un nivel que todavía sigue siendo el primero de los primeros en el país, ¿no? En fin, este caso es el que mencioné, con Raimundo, una compañera abogada, Angie Vázquez, seguimos de hecho acompañando desde enero de este año, pero fue una desaparición forzada de 2017. Fue muy útil entender qué estaba sucediendo en 2017 acá, ahí arriba, pero también entender otros contextos. Por eso digo que el mapa debería de perfeccionarse de manera con multicapa, presencia militar, operativos, hay un montón de cosas que se pueden poner ahí. Pero ese triángulo que ven, ese círculo hasta acá, la calera, aquí, ahí está Romita, por acá, de este lado, y Silao apenas un poco más arriba, es la frontera entre 3 municipios, de hecho, lo cual también es relevante, por ser entre 3. Es una zona no tan conocida como ha sucedido a Cámbaro, Salvatierra, Celaya, de fosas clandestinas, pero sí crítica, porque por oleadas en 2019-20, pero cerca una de la otra, en 2023 y en 2025, 2 años después, ahora, entre mayo y agosto, ha habido fosas masivas muy parecidas como modelo, como tipo de fosa. Cerca de una canchita de fútbol, 16, 17 personas en una finquita, una casa, ahí. Esto ha pasado en 2019-20 en el mismo municipio, o sea, en el mismo rancho, el municipio es Irapuato, pero... Y acá están documentadas, la misma brigada de búsqueda aquí ha encontrado. La calera es ahorita la fosa que se nombró mucho con 32 personas sepultadas adentro. En agosto
¿Por qué hablo de trofeo? Porque pues en lugar de tratar el caso con un poco de ciencia, etcétera, el lenguaje oficial de la Fiscalía ha sido muy celebrativo. Tanto es así que hasta en el país salió que la Fiscalía encontró, o sea, casi como si fuera un gran logro, la fosa más grande del Estado. Primero, que no es para nada la fosa más grande, pero no es cuestión de ponerse a competir de que si encontró la más grande o la segunda. Digamos que es la más grande del mandato del nuevo fiscal de Vázquez Alatriste, pero ¿qué nos importa? O sea, no me estás, y nunca explican nada, ¿no? De qué grupo, por qué grupo criminal, qué lógicas estaban detrás. Voy acabando, por respeto a los tiempos, no tan abruptamente se fue. Pero son estas, no solo las menciono porque estos mapeos pueden contrastar o el discurso, o sea, ahí no se ha hecho nada de 2019 hasta hoy. Las fosas, estas últimas dos que ven, ya existieron igualitas en 2023, o sea, casi en el mismo lugar, al lado de la cancha de fútbol del pueblo, en 2023 y en 2019-20. Pero análisis así no han salido ni por la autoridad ni por la prensa como tal. Claro, nosotros tratamos de hacerlo, ¿no? O publicamos en el Twitter de plataforma, de Desaparecidos Guanajuato, etcétera, pero cuesta trabajo, tú no tienes el poder de la narrativa. Ahí están, se pueden ver en el mapa. Romita, que es el final de ese corredor inusual, un poco conocido de la Calera, Aldama, Rancho Nuevo de Llanito, etcétera, es también, claro, está después de este cierre, digamos, de esta carretera federal, pero pues es también zona de fosas de ese mismo periodo, ¿no? Pero bueno, ahí son. No voy a tratar toda la parte a detalle porque es bastante, pero ya hablé de cómo concebimos. No hay que trabajar solo con cifras y datos y entender las cosas como puntitos, números y ya despersonalizarlo, aunque cueste y es doloroso, sí hay que entenderlo desde la filosofía, las humanidades, como un espacio de dolor, pero también, ya dije, de resistencia, como un escenario de disputa política, ya me parece que lo he evidenciado, cuánto más, quién la trabajó, etcétera. Y que entonces va mucho más allá y son memorias de búsqueda de las personas también, y a veces hasta de triste, pero de un hallazgo que reconcilió el cuerpo victimizado, martirizado o matado con su comunidad a través de rituales ya de sepelio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera también puede intentar un cierre. Esto es Rancho Nuevo del Llanito, donde hemos trabajado, como les explicaba, con Plataforma por la Paz, etcétera, en este caso de José Salvador Cárdenas, en donde pues la maravilla del campo guanajuatense y de la vida se topa con una realidad también de violencias, como lo señala Daniel Arrea, por ejemplo, en esta frase ya ormai muy citada, muy famosa, pero que está en el recetario para la memoria, ¿no? Pero yo cuando saqué la foto aquí, en eso pensé. O sea, me paré como para sacar unas fotos del campo, me parecía maravilloso el despeje después del testimonio de la familia, muy doloroso, pero también pensé, sí, es bonito, pero todavía me recuerda estas cuestiones, ¿no? Esto no lo voy a tratar como tal, la presentación la voy también a subir, a grabar, ¿no? Está grabando. Son muchas consideraciones ya de trabajo en campo, etcétera, de tipo ético. No es que son menos importantes, pero ya se fue el tiempo. Y entonces, trabajar en contextos de violencia, trabajar con principios éticos aterrizados a la realidad local. Yo uso un informe que es el informe de los años 70, que no tiene mucho que ver, el informe Belmont, ¿no? Es de la Asociación de Salud de Estados Unidos y de los 70, y dice, ¿eso qué me sirve? Solo es una taxonomía, pero todo está formulado por escrito, incluso porque hay un comité de ética en la Ibero, por ejemplo, aterrizado a Guanajuato 2025, evidentemente, ¿no? Solo recomiendo hacer eso, solo quería poner esto sin explicarlo todo, y valorar todo el trabajo con quien participa en la investigación,
la responsabilidad en dar estos datos, en explicarlos de la manera más atenta para no generar sensacionalismo, no neutralidad. Es decir, sí, yo creo que hay que tener cierta militancia y denuncia y política en esto, pero manteniendo el rigor académico y no manipulando a propósito o con titulares sensacionalistas. Este para mí es un poco el equilibrio que no siempre se encuentra cuando trabajas con medios, con colectivos, etc. Tampoco es un trabajo neutral y técnico, sí tiene un fin, ¿no? En fin, bueno, acá el bordado también de la compañera Sanders de las buscadoras, y bueno, cuando te buscan. Bueno, mi tema el día de hoy es un poquito más técnico y tiene que ver con un trabajo